Listo, perfecto. Entonces el repaso aquí súper rápido. Entonces, a ver, echamos P. Listo. A ver, ahí ya está cogiendo, sí. Listo, vale. Entonces el super repaso rápido que nos podemos empezar a plantear es justamente, vuelvo y repito, a los airway, o sea, sería a los airway. Es, ¿qué pasa cuando entonces, digamos, estamos hablando de lo que se llamaría de alguna forma una carga, ¿no? Una carga total Q, ¿sí? Una carga total Q, que bueno, lo podemos llamar como una variación, ¿no? Ahí lo colocan justamente en el Segway. Entonces una carga total Q, de alguna forma, en general, pues podríamos decir que según lo que podríamos considerar en un cualquier sistema, es el número de cargas, ¿cierto? El número de esas partículas cargadas, ¿están todos de acuerdo? Y esto multiplicado con la carga de cada partícula, la carga por partícula, ¿cierto? O sea, dime el número de cargas que tenemos en un sistema, ¿cierto? Multipliquémoslo por la carga de las partículas y esto te devolverá pues la carga total del sistema, ¿cierto? No es tan descabellado. Vale. Y esto, entonces si lo colocamos en un esquema, es como lo siguiente, como decir, por ejemplo, no sé, estamos aquí, a ver, ¿cómo lo coloco yo esto? Digamos, voy a colocar lo siguiente, colocar aquí vamos a decir que eso es un cable, ¿no? Digamos que es un pedazo de cable ahí. Y entonces nos estamos fijando aquí en una sección que sería, digamos, este pedacito que estamos por acá, ten en cuenta, este pedacito de por acá, esta sección del cable, ¿listo? Y entonces vamos a decir que aquí esta sección, no sé, digamos que esta sección de alguna forma entonces digamos que tiene una longitud delta X, ¿cierto? Que es súper rápido. Y entonces digamos que la sección aquí transversal de alguna forma o sea, el área que podemos definir de este cablecito pues será una área A. ¿Están todos de acuerdo, no? ¿Y qué más podemos decir? Bueno, podemos decir que aquí adentro entonces van a estar las partículas moviéndose, digamos que se van a mover hacia la derecha, entonces digamos que aquí, no sé, hay electrones si quieren. Ahí están las particulitas moviéndose todas en conjunto hacia allá, ¿vale? Entonces, pues estas particulitas tendrán una carga Q, ¿listo? Y pues vale, la pregunta sería también, digamos que podríamos pensar esta distancia que se mueven, ¿cierto? Estas partículas desde donde yo lo estoy fijando, o sea, desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Esta distancia recorrida, si están todos de acuerdo, ¿cierto? Si se mueven a velocidad constante y bueno, obviamente todas esas condiciones básicas, pues sería simplemente la velocidad justamente en la que se están moviendo, si están todos de acuerdo, ¿cierto? O sea, la velocidad con la que se mueven las partículas, no sé cómo colocarle esta velocidad. Bueno, velocidad si quieren en sub Q, velocidad de las partículas, ¿cierto? Y esto multiplicado por el delta del tiempo, ya que estamos colocando un delta X, ¿cierto? Que sería X final menos X inicial, aquí sería pues el T final menos el T inicial, ¿vale? Ya. ¿Y qué más se me falta por acá? Bueno, y las partículas son las que se están moviendo a esa velocidad, listo, perfecto. Y entonces, lo que uno dice es, vale, pues entonces la definición de alguna forma de estas cargas, pues entonces yo la puedo relacionar justamente, ya que estamos hablando del número de cargas, o sea, la carga total tendrá que ser para este esquema el número de cargas, ¿cierto? Que aquí habrán, no sé, n cantidad de carguitas, ¿cierto? Y a eso multiplicarle por, entonces, lo que sería toda esta sección del volumen, o sea, el área, multiplicada por justamente la altura de este cilindro, si quieren verlo así. O sea que tendríamos aquí el área multiplicado por el de X, ¿vale? Y nos toca multiplicar por la carga de las partículas. Entonces, digamos, aquí coloquemosle una Q, ¿cierto? Mm, y entonces, pues lo que nos fijamos es que justamente aquí relacionando otra vez, pues esta distancia de alguna forma van a ser las velocidades en las que se mueven las partículas por el tiempo desplazado. O sea, que yo puedo decir de alguna forma que el de Q va a ser igual a n por a, ¿cierto? Y eso sería la velocidad en la que se mueven las carguitas, el de t, y esto por la carga, ¿vale? Si están todos de acuerdo. Vale, y entonces, pues lo que yo podría decir es, vale, pues yo puedo, digamos, aquí encontrar, digamos que quiero saber justamente cómo cambia toda la carga en conjunto, ¿cierto? La carga con mayúscula en conjunto, pues entonces lo que tendría que hacer sería pues dividir entre el tiempo, pero si divido a un lado, pues tendré que dividir al otro. Aquí lo que vamos a hacer es dividir entre el tiempo, pero entre el intervalo de tiempo, ¿no? Aquí lo estoy colocando de manera muy discreta, o sea, con A derivadas por el momento, ¿listo? Entonces aquí, pues si hago un lado, pues tendría que ser el otro, y si se dan cuenta este dt, pues sería. O sea que nos queríamos simplemente con n a la velocidad q, este dt sería, y nos quedaría q, ¿vale? Vale, y esta justamente,
es la definición pues basiquita de lo que sería una corriente, ¿no? Pues ya sería como una corriente promedio, si quieren llamarla, pues ya que estamos aquí no siendo bastante estrictos con las definiciones ya infinitesimales, ¿no? Cuando ya metemos el cálculo diferencial y demás. Pero entonces, pues digamos que es la definición general. O sea, si tú quieres saber cuál es la corriente, de alguna forma calcula el número de partículas que tienes, ese área transversal de alguna forma de ese cilindro, ¿cierto? Ese sistema, la velocidad en la que se mueven las cargas y tendrás la corriente, o pues la forma ya típica de la carga en conjunto de todo el sistema y ese intervalo de tiempo, ¿no? Vale. Entonces, me dejo por aquí un momentico. Listo. Y entonces, por ahí entonces, la gente se inventó, es que llamarle a una cosa que se llama, supuestamente, según ellos, densidad de corriente, es que con J. ¿Sí? Y esta J, pues claramente ya que es una densidad de corriente, ¿no? Es una densidad de corriente, entonces, pues esta J que ellos dicen que se va a llamar densidad de corriente, pues de alguna forma sería la corriente, ¿cierto? Que haría las veces, digamos, como de la masa, ¿cierto? O sea, me refiero si nosotros recordamos que la densidad, digamos, típica asociada a la masa es masa sobre volumen, pues aquí, si esto es una densidad, pues deberá tener aquí de alguna forma esa cantidad total a la que está asociada esta señora, que sería la corriente específicamente, en este caso sobre el volumen, ¿cierto? Pero pues aquí justamente a lo que asocian esta gente es, pues, es que esto lo llamamos A, o sea, el área. O sea, sería una densidad, si quieren, superficial más bien, ¿cierto? En vez de una densidad volumétrica. O sea, me refiero a que aquí estamos haciendo una densidad que está asociada al volumen, en este caso, ¿cierto? Pero también no podríamos asociar las densidades superficiales o inclusive lineales. Pero aquí, en este caso, ya que estamos hablando y si se dan cuenta, a ver, ¿dónde estás? Aquí, en este caso, si se dan cuenta, esta corriente está dependiendo justamente del área exclusivamente del área, ¿cierto? O sea, si se dan cuenta, nos eliminamos esta parte de alguna forma de la altura de ese cilindro. Entonces aquí vamos a tener una densidad eh, superficial. ¿Vale? Y esta densidad superficial, pues, ¿qué sería? Pues sería como cortar estas rodajas justamente, ¿no? Cortar una rodaja de este cilindro y revisar cuántas partículas están moviendo aquí justamente en ese instante, ¿cierto? Cuántas están ahí moviéndose. Y este cálculo justamente de tomar esa corriente que pasa en esa sección transversal es lo que nosotros, digamos, como que identificamos o llamamos justamente densidad de corriente. ¿Listo? Entonces, esta partecita es importante. Ay, chungos, perdón. Entonces, esta partecita es importante, que ya da como claridad de qué es lo que está pasando y pues lo que hicimos el día de ayer aquí súper rapidísimo, ¿no? Y pues de aquí puedes prender, antes de continuar aquí súper rápido, puedes prender dos cositas. Pues la primera es prender, es que si aquí yo despejo la corriente, pues la corriente, si se dan cuenta, va a quedar la corriente y va a quedar de la forma J por A, ¿cierto? Y ya, sencillo, muy algebraico, ¿cierto? El juego. Pero entonces, si yo quisiera ya jugar a lo serio, ¿no? Ya como chicos grandes, entonces, de alguna forma, pues esto ya no serían definiciones tan algebraicas, sino que tendríamos que introducir el cálculo integral y el cálculo diferencial para hacer referencia a cuál es la sección que estamos nosotros trabajando, en este caso del área, ¿vale? Porque claramente, este es un problema algebraico, pues si aquí tú me dices el área, ¿cierto? De un cilindro súper perfecto, ideal, y pues yo te devuelvo la corriente, ¿sí? O bueno, aquí más bien en este caso, ¿no? ¿Cierto? Pero eso no pasa en el mundo real, digamos, cuando vamos a aplicar eso a problemas un poco más complejos. Realmente lo que hay que hacer, ¿cierto? Y el beneficio que nos da el cálculo diferencial es que podemos de alguna forma hacer esas aproximaciones infinitesimales y esto que sirva infinitesimalmente nos va a servir para absolutamente todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues claramente, si tenemos, por ejemplo, yo aquí un sistema, digamos así como hidrodinámica, ¿no? Por ejemplo, algo así como una especie de embudo, donde el fluido, digamos que va hacia allá y todas las partículas están desplazando hacia la derecha, ¿cierto? Pues ¿qué podríamos decir de aquí? Pues que vamos a tener varias secciones transversales, si se dan cuenta aquí esta llamamos la área sub 1, colócale, área sub 1, ¿cierto? Y a medida que nos vamos moviendo, si se dan cuenta, el área transversal se va disminuyendo. O sea, aquí no tendríamos esta ecuación, no me podría calcular de alguna forma en todos los puntos, por lo menos, ¿cierto? De este sistema, digamos, esa densidad. O sea, que nos tocaría hacerlo como por puntos específicamente, de manera muy discreta, si están todos de acuerdo. ¿Vale? O sea que esto sería pues un caso súper particular. O sea, esta ecuación que está por acá, a los Serwi, es el caso particular pues, de ese sistema, ¿no? Digamos un área 2, aquí un área 3, un área 4, en fin. Listo. Y entonces, pues la manera de extender justamente esta definición, pues lo que ustedes, pues de pronto ojalá ya deben saber justamente es que entonces a estas áreas, ¿cierto? Ya que podemos considerarlas como algo infinitesimal, pues entonces lo que decimos es, pues vale, yo más bien entonces de definir a la corriente como, como este producto, ya en específicamente, pues lo que voy a hacer entonces es construir justamente a partir del cálculo diferencial y es, puede decir, digamos, como introducirlo de manera machetazo, ¿no? Es justamente lo que hicimos aquí el día de ayer,
Si se dan cuenta, ¿qué es eso? O sea, si se dan cuenta que aparece la misma J que estamos teniendo allá, producto punto, esto es el área, pero ya no estamos hablando de un área, ¿cierto? Digamos de una forma discreta, sino un diferencial de área, ¿cierto? Y entonces como tenemos que sumar en todos los diferentes puntos que nosotros vayamos a estudiar de todo nuestro sistema, digamos este embudo, tendríamos que sumar en todas las áreas, ¿cierto? ¿Están todos de acuerdo? Entonces por eso es que mágicamente aquí aparece la doble integral, porque recuerden que la integral hace las veces de una sumatoria, ¿no? Una sumatoria súper extendida en cada uno de los puntos infinitesimales. Entonces aquí es donde justamente tenemos que la integral de área en cada uno de esos puntos, ¿cierto? Súper extendido va a ser j, que aquí ya lo definimos como un vector, producto punto, ¿cierto? Y aquí tenemos entonces para cada uno vamos a tomar justamente un diferencial de área, sino que aquí lo llaman es ds, pues porque es lo, digamos, como lo común, ¿no? Para que no se confundan, eso sigue siendo área. ¿Listo? Eso sigue siendo área. Y entonces pues ya tenemos la definición. Esta definición de aquí arriba sería la forma discreta, caso particular, y esta forma de acá sería el caso general. ¿Listo? Y esta cosa de aquí sería el caso general. ¿Listo? Y pues claramente aquí se dan cuenta la corriente es una cantidad de escalar, ¿no? Pues para que haya un producto punto, el producto punto nos devuelve cantidades escalares, por eso es que esta corriente no tiene un vector ni nada de eso, solamente la J. Listo. Bueno, y por aquí entonces aparecía nuestro signo menos, ¿no? Que era el que yo les comentaba el día de ayer. ¿Y por qué este signo menos? Pues simplemente el signo menos aparece es porque, digamos que cuando se hacen estos cálculos, justamente estos planos de área, ¿cierto? Estos planos superficiales, llamémoslo así, ¿cierto? Están relacionados justamente con un vector que va apuntando, que puede, bueno, que de hecho puede apuntar hacia todos los lados, ¿no? Pero que comúnmente lo suelen apuntar hacia allá, o inclusive algunos libros también lo apuntan hacia allá, ¿cierto? Porque lo que estamos haciendo es como formar un vector normal a la superficie, a esas superficies que están en todo este sistema, ¿cierto? De alguna forma, ya que no va en la misma dirección, ¿cierto? Por eso es que a veces se añade, en este caso, este signo negativo, que es como lo más frecuente verlo de pronto en libritos un poquito como más desarrollados, ¿no? Bueno, listo, y esto sería pues prácticamente como el recorderis de lo que quería como enfatizar el día de ayer. ¿Qué más se me escapó por ahí? Bueno, entonces digamos de aquí, desde el punto de vista discreto, entonces lo que tenemos es que si reemplazamos de aquí entonces lo que nosotros hemos definido como la corriente, vean que la corriente era N por A por V, Q por Q, ¿cierto? Si lo reemplazamos acá, entonces tendríamos que J es igual a N por A por V, Q por Q sobre el área. Entonces si se dan cuenta aquí se cancela esta área con esta área, y esto termina siendo entonces que J es igual a N por la velocidad sub Q por Q, ¿vale? Y entonces yo me vuelvo por aquí a ver si yo se los puse ayer. Sí, yo se los puse ayer, miren. Entonces, esto que está por acá, y es que yo les había dicho también que como apunte extra, la J, ¿cierto? Era proporcional a la velocidad y que por ahí aparecía una densidad de carga. ¿Mm? Y entonces, por eso es que justamente aquí esta definición, que obviamente vuelvo y repito, súper particular, nos damos cuenta que entonces aquí claramente la J se ve evidentemente que está relacionada con la velocidad, pero entonces aquí ya lo colocamos un poco más formal, vectorialmente, ¿vale? Y este NQ pues es lo que aquí justamente colocan los libros como la densidad de carga específicamente, la densidad de cargas, ρ, y esta velocidad sub Q pues es la que colocan como una V vector específicamente, y ya, aquí tendríamos esta otra definición, ¿listo? Que es la forma como súper rápida de explicarlo y digamos a lo Serwi, pues. ¿Vale? Y entonces, pues ya con el día de ayer, entonces lo que nosotros hemos visto el día de ayer era que a partir de esa definición, de la definición de corriente como la doble integral de todo esto que les comenté, ¿cierto? Haciendo este respectivo análisis de la definición de carga, de la definición de corriente y todo eso, eh, por la ley de Gauss, entonces nos dimos cuenta que llegamos justamente a nuestra ecuación de continuidad, ¿vale? Pero entonces, aparte se me había olvidado darles un dato extra que de pronto, pues si como de pronto para ustedes no les es como tan familiar de pronto esa demostración, de pronto no sé si de pronto la han visto más bien por el lado esta es de la cuarta ley de Maxwell, que es otra forma de sacarla. Y la sacamos y ya. Y déjenme aquí colocarla de forma diferencial. ¿Listo? Y es que la cuarta ley de Maxwell lo que te relaciona justamente es el rotacional del campo magnético, ¿cierto? Y esto es igual al mu sub 0, J, vector, más, esto es mu sub 0, epsilon sub 0, parcial campo eléctrico, perdón, y con respecto al tiempo, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? ¿Está bien? Sí, está bien.
Listo. Entonces, esa es nuestra cuarta ley de Maxwell y otra forma de sacarla justamente es por acá. ¿Por qué? Pues porque si ustedes utilizan la cuarta ley de Maxwell y ustedes quieren encontrar la divergencia de cómo actúa toda esta cuarta ley de Maxwell, o sea, si ustedes aplican aquí, mejor dicho, eh, de este lado, y, a ver, coloco esto otra vez. Listo, entonces si aplicamos lo que sería ¿qué? Una divergencia a ambos lados de la ecuación, entonces lo que nos fijamos, o simplemente aplicar el operador Nabla, ¿no? Ya dependiendo de cómo actúen con nosotros, pues es que si dijimos que es una divergencia, un gradiente, todo eso. Entonces, en este caso, lo que pasa es que por allá existe una reglita vectorial que te dice a ti que si tú tienes una divergencia de un rotacional, de cualquier vector que tú tengas, de cualquier campo vectorial, esto siempre te va igual a cero. Una regla ya del cálculo vectorial. Entonces, justamente es lo que tenemos aquí con el campo magnético, ¿cierto? O sea que todo este término se me convierte en cero, ¿cierto? Se me convertiría en cero. Y aquí lo que tendríamos sería entonces, aquí sería la divergencia. Bueno, esta de mu sub cero podemos sacar, sería una constante, y aquí tendríamos entonces la divergencia de j, y por acá aparecería entonces más el mu sub cero, epsilon sub cero, y esto, y esta divergencia, ¿cierto? Ya que es un operador de alguna forma diferencial, es como si tuviéramos una derivada de x y otra derivada de y. Sabemos que podemos de alguna forma conmutar estos dos, ¿cierto? Porque cumplen de alguna forma las propiedades conmutativas, los diferenciales, que serían estas mixtas. Y entonces aquí yo puedo entrar justamente, ya que tenemos una derivada temporal y todas estas derivadas que están aquí anexas a nuestro operador, lo puedo entrar justamente en la derivada y entonces tendríamos algo de la forma parcial t y esto como divergencia de E. ¿Están todos de acuerdo? ¿Vale? Y entonces si se dan cuenta por acá, ya que estamos aquí igualando a cero, pues este mu sub cero lo puedo factorizar y se me cancela, ¿cierto? Este señor que está por acá, entonces, bueno, lo podemos inclusive ver de ahí, ¿no? Pero, a ver, ¿dónde estás? Ah, bueno, aquí, ponlo directamente. Entonces, aquí tendríamos la divergencia de J, ¿cierto? Más, y aquí tendríamos epsilon sub cero, y aquí esto, entonces esto que está aquí dentro de ese paréntesis, pues justamente es la primera ley de Maxwell, ¿no? La divergencia de E, que la divergencia de E, que de hecho inclusive lo calculamos ayer, si lo recuerdan, era justamente la densidad de carga sobre epsilon sub cero, ¿cierto? La ecuación diferencial, la primera ley de Maxwell. Y entonces nos damos cuenta que esto qué sería, pues sería entonces la parcial T, y eso sería rho sobre epsilon sub cero. ¿Vale? Y si se dan cuenta, este epsilon sub cero es una constante, se cancela con esta, y si se dan cuenta, terminamos obteniendo justamente nuestra ecuación de continuidad, ¿no? Más el rho, listo, ¿vale? O sea que es otra forma de sacarla aparte de la que les mostré el día de ayer, ¿listo? Y sería la ecuación de continuidad. Ecuación. Listo, perfecto. Bueno, espero que con este repaso de pronto se haya sido un poquito más como fructífero, pues para hacer ese refresh y para que ya entonces ya sepan ustedes de dónde más o menos sale como aquí la cuestión, ¿no? Aquí lo que voy a hacer obviamente un poquito como rápido, pero pues no sé si sirvió el resumen, chicos. ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Más o menos? Perdón. Sí, sí, sí. Ah, listo, me alegra mucho. Vale, perfecto. Y entonces, ya teniendo esa definición, entonces vuelvo aquí a retomar lo que dijimos el día de ayer. A lo último, es que a partir de esa ecuación de continuidad, ¿cierto? A partir de ahí, lo que nosotros podíamos hacer era simplificar esta ecuación aún más, ¿vale? ¿Y cómo la simplificamos? Aquí lo que hacíamos era anexar, hacer un truco, ¿no? Raro, maravilla, y era multiplicar por un 1. En este caso, multiplicar por una C y dividir por una C.
Y entonces en la parte del denominador de esta derivada me quedaba CT, pero CT recordamos que era justamente la componente temporal, ¿cierto? De nuestra posición, bueno, de nuestro cuadrivector posición, ¿cierto? Ahí estaría. Y este CP, pues de alguna forma lo podríamos titular si quieren, lo llamamos entonces esa componente temporal de la densidad, en este caso de nuestra densidad de corriente. ¿Listo? Que sería el J supra cero. Y entonces, si nombramos eso, entonces lo que hicimos ayer fue un poquito de álgebra y nos dimos cuenta que haciendo ese desarrollo, esa notación relativista, pues, llegamos a esa expresión de por acá. Y simplificadamente, esto nos dimos cuenta que era una sumatoria, ¿cierto? Teníamos las componentes ahí contravariantes, las parciales con los respectivos subíndices, y nos dimos cuenta que eso lo podíamos expresar en esto, ¿sí? Como una sumatoria. Pero notación de Einstein, quitamos la sumatoria y dejamos esto así ya, ¿vale? Y sería desde mu igual a 0 hasta mu igual a 3. ¿Cierto? O sea, mu sub 0, mu igual a 1, perdón, mu igual a 0, mu igual a 1, mu igual a 2 y mu igual a 3. Todos los sumamos y nos devuelve justamente la ecuación de continuidad, sabiendo que estos son los parámetros en cuestión. ¿Listo? Y esto fue lo último que llegamos. Y era conservación local de la carga, por lo que yo les decía el de ayer, que estamos haciendo justamente ese caso particular, ¿no? De esa carga que se está moviendo en el espacio-tiempo, ¿cierto? No de todo el conjunto universal, ¿cierto? Las cargas están distribuidas por todo el universo, ¿no? Sino precisamente estamos hablando de manera muy local. Bueno, eso ahí como un recorderis rápido. Vale, y entonces lo que me interesa a mí, a ver, lo que me interesa a mí es, voy a tomar varias cositas el día de hoy. Bueno, en principio voy a reescribir esta ecuación, justamente. Entonces, voy a reescribir la ecuacióncita por acá. Entonces, ¿qué sería la conservación local de la carga? ¿Listo? Que tendría la forma entonces parcial sub mu, y esto j supra mu igual a cero. O sea que esta es nuestra ecuación de continuidad súper compactada, ¿no? Lo que más se pudo. ¿Listo? Pero nos vamos a dar cuenta que de hecho esta no va a ser la expresión más, tal vez la mejor. ¿Listo? Ya les digo por qué. Bueno, eso, ¿qué más necesito? Entonces necesito también utilizar, a lo que llegamos esto por acá, esta definición de que, bueno, tenerla por ahí por si acaso. Ya hemos dicho justamente que la densidad estaba relacionada también a esta velocidad. Pero entonces, si se dan cuenta, esta definición que ya viene justamente todo ese desarrollo, nos dimos cuenta que esto ya es de carácter espacial, ¿no? O sea, este vector densidad de corriente tiene carácter espacial. O sea que podríamos colocarlo más bien de la forma, si les parece, digamos, J supra K igual a ρ, y esto por la velocidad supra K. Haciendo referencia con los índices latinos, recuerden que los índices latinos arrancamos desde 1, ¿no? O sea, no tenemos en cuenta la parte del tiempo. O sea, que esto me está representando justamente las componentes espaciales, ¿no? De nuestra densidad de corriente. ¿Listo? Vale, perfectísimo. Y entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, y es algo interesante. Podemos pensar que si esta ecuación diferencial, de alguna forma esta conservación de la carga, esta ecuación diferencial que hay acá, que es una suma de derivadas, ¿no? Esta ecuación diferencial se cumplirá para todas las componentes de ese cuadrivector J. O sea que si se nos diera, por ejemplo, la gana de construir un cuadrivector J tal que cumpla eso, pues efectivamente pues tendría todo el sentido pues lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Y cuáles componentes deberían ser? O sea, ¿cuáles deberían ser? Si quieren lo colocamos esa J supra 0, E sub 0, más J supra 1, E sub 1, ¿cierto? Más J supra 2, E sub 2 más J supra 3, E sub 3. ¿Cuáles serían esos componentes? Pues no tenemos que echar mucha cabeza porque justamente eso fue lo que hicimos el día de ayer, ¿no? Ya llamarlas, ya las titulamos, ayer lo hicimos, para simplificar esto. Y lo que dijimos fue que en esa simplificación lo que dijimos nosotros es que la componente J supra 0 era igual a ρ c, ¿cierto? Que era lo que nos había dado por acá. La componente J supra 1 era J sub x, que era justamente la parte espacial, ¿no? Que nosotros asociamos en electromagnetismo clásico, ¿no? Que sería eso que está por acá, cada una de las componentes. Entonces que podríamos decir de alguna forma que esto ah, lo podemos traducir simplemente en, eso sería entonces ρ 0, perdón, ρ c
G sub 0, que sería nuestra parte, nuestro componente, ¿cierto? Componente contravariante, por el vector base, y aquí J sub 1, que sería entonces el Jx, G sub 1 más J sub y, G sub 2 más J sub ¿qué? Z, G sub 3. ¿Vale? O sea que se dan cuenta con este cuadrivector que tiene bastante sentido decir que lo podemos construir, pues porque ya dijimos una condición general de este cuadrivector de densidad de corriente, ¿cierto? Y pues ya tendríamos todos los instrumentos, ya tendríamos todos los instrumentos. A ver, aquí me faltaría una cosita que me estoy detallando. Ah, sí, esperen, uy, que eso fue hace mucho tiempo, esperen que no me acuerdo si eso lo alcanzamos a hacer en algún momento. Si eso lo hicimos en un momento, porque necesitamos traer a colación una cosa que hicimos hace, un montón de tiempo, pero no me acuerdo dónde habrá sido eso. Que fue justamente calcular la densidad, pero relativista, para saber dónde estaba eso. No sé si ustedes lo recuerdan. Que todo esto era, yo no sé dónde estoy. A ver. Hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué recuerdos? ¿Cuántos recuerdos? Ven a ver si lo tengo por acá, para no volverlo a hacer todo. Que sí debería estar por ahí, volando. Mm, Por ahí hay unas comidas, no sé por qué no hay, por ahí faltan algunas, qué raro. Aquí ya empezamos a hablar sobre el otro. Uy, changos, perdón. Ay, esa creo que la tengo es en el celular. Sí, señor, creo que la tengo es ahí, que no la veo. Sí, espera un momentico, lo voy a buscar en el celular.
Aló, aló, aló. ¿Escuchan ahí? Changos. ¿Le apagué el micrófono? Ah, no. Ah, vale, vale, perdón. Listo, vale, vale, vale. Em, lo que estamos buscando era la densidad relativista. Yo me acuerdo que eso lo hicimos una vez, pero uy, carajo, no me acuerdo dónde y tampoco lo encontré, no sé dónde está, pero eso está en las clases, eso sí está fijo ahí en las clases, pero no sé dónde está por ahí en los apuntes para no, para justamente mostrarles dónde habíamos hecho eso. Pensé que lo tenía en el celular, pero no está. Bueno, en fin, después de pronto lo busco. Igual simplemente digamos como que la manera aquí súper rapidísima de hacer el recorderis es, si nosotros recordamos, por ejemplo, la definición de la masa relativista, ¿sí? Que si tú tenías, por ejemplo, relatividad especial la masa, ¿cierto? Y aquí teníamos el m sub 0, que es la masa inercial, ¿no? En reposo, y aquí tendríamos el factor este b al cuadrado sobre c al cuadrado, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues esto lo podríamos titular más bien, si les parece, gamma, ¿no? Entonces, aquí justamente lo que pasaba por allá, obviamente esta que va a ser aquí es súper rapidísimo para salir del paso porque simplemente es un como comentario de lo que estoy haciendo, es que justamente aquí definíamos para un volumen en particular para los dos sistemas de referencia, pues que la masa de alguna forma era pues la densidad sobre el volumen, pero esta densidad iba a ser para el observador, para el sistema de referencia inercial y este para el que se está moviendo, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos pues el ρ cero y el mismo volumen, y aquí tendríamos esto, y entonces aquí súper machetazo y rápido para salir del paso, lo que yo digo es que esta densidad justamente relativista medida por un observador inercial es justamente el ρ sub 0 por el gamma, ¿vale? Eso es justamente lo que quería hacer como el recorderis, ¿vale? Ya la deducción más detallada, bueno, se las quedo viendo por ahí. O para que la chequen ahí pronto en las clases, pero esa está por ahí. Vale, entonces lo que me interesa es esto, o sea, que se tengan en cuenta esto, que eso se cumple siempre y cuando estemos relacionando, de alguna forma estemos aquí teniendo en cuenta ambos sistemas de referencia, tanto el de sistema de referencia inercial eh, como el, como el que va a velocidad constante, ¿no? Entonces lo dejo por ahí, por si acaso lo llegamos a utilizar. Y pues, ¿para qué lo digo? Pues porque claramente yo podría decir que este cuadrivector estaría definido, digamos, para uno de esos sistemas de referencia. ¿Sí me voy a entender? O sea, ¿a qué me refiero? Si yo quisiera entonces, digamos, transformar, o si quisiera, digamos, para dos observadores de referencia inercial que se mueve uno en una sola dirección, digamos, pues el caso más simple, entonces se deben cumplir los cambios de base que nosotros habíamos dicho algún día, que era justamente L sub 0, no sé, ¿cómo lo coloco acá? Comita, ¿cierto? Y aquí tendríamos el gamma y por acá teníamos el E sub 0 más beta, que ese beta era V sobre C, ¿cierto? Y aquí es sub 1. Y esto, de alguna forma, eran las transformaciones de Lorentz, ¿no? Transformaciones de Lorentz, pero entonces en este caso de tener las coordenadas X, Y, Z, T, teníamos, eran las bases, ¿no? Eso lo hicimos una vez. Y aquí tendríamos, esta sería la parte temporal, esa sería para la parte espacial, sería el gamma, E sub 1 más beta, E sub 0. Y el otro sería entonces, ya que está moviendo en 1D, los otros serían esos, ¿no? Nicolás, Dime. eh, esa densidad que estamos viendo en este caso es densidad de carga. Entonces, también ahí afecta con el factor gamma porque nosotros vimos que la masa variaba con la velocidad y también pues, tenemos que pensar que la carga cambia con la velocidad. Sí, correcto. Por eso estoy colocando esta ecuacióncita acá, sí, porque de hecho nos aparece una masa, una densidad, aquí, por este lado. Ya es que de eso yo no había escuchado nunca, la verdad. Entonces, la cantidad de carga aumenta con la velocidad. ¿Eso es lo que está pasando? Eh, no explícitamente, o sea, a ver, a lo que voy con este comentario, pronto para que no se enreden es,
esta arrow que yo estoy colocando acá, que pues es bueno como enfatizar en eso, esta arrow que estoy colocando aquí, esto lo dedujimos justamente para sistemas que tienen masa, ¿cierto? No para los sistemas que tienen carga, pues en este caso como las partículas, o sea, lo que me refiero es de esta arrow, de alguna forma es diferente a esta arrow que estoy colocando acá, ¿cierto? Sería la densidad de alguna forma de masa inercial y esta sería la densidad ¿de qué? De carga. ¿M? Pero entonces, espérame, porque, o sea, esto que estoy colocando aquí como recorderis, más bien hago aquí una separación, no hay confusiones ahí, eso. Entonces, este recorderis que estoy haciendo es porque es en el sentido de que, vuelvo y repito, si yo estoy formulando este cuadrivector acá, para cualquier observador, ¿no? Y si yo quiero redefinirlo para un observador que se mueve con velocidad constante, la pregunta sería, o sea, si tengo este señor, digamos para, no sé, el sistema que va aquí está el O y aquí está el O primado, ¿cierto? Entonces la pregunta sería, qué pasaría si yo quisiera cambiar, digamos que estamos en este sistema, esas ecuaciones son para este sistema O rojito, si yo quisiera pasarlas para el O primado, mi pregunta es, y por eso es que estoy haciendo este recorder, y mi pregunta es, ¿qué pasa con esta ρ? ¿Sí? Esa es mi pregunta específicamente. ¿Qué pasa con esta ρ? ¿Esta ρ se queda intacta o esa ρ cambia? Y aparte de eso, pues ya que tengo que cambiar del sistema de coordenadas, entonces tengo que cambiar de alguna forma las bases, que serían ya no las no primadas, sino las primadas, ¿no? Serían para el observador o primado. Entonces por eso hago el recorderis de que cuando vimos allá en su momento en relatividad especial, vimos que justamente esta densidad de masa específicamente cambiaba de esta forma. ¿Mm? Pero entonces la pregunta que está haciendo el comentario que hace Fabián es importante pues porque tendríamos que mirar entonces si explícitamente podríamos ver también una afectación aquí en nuestro cuadrivector de densidad de corriente con esta densidad de carga, ya que en este caso, vuelvo y repito, es asociada a la masa. La pregunta es, ¿esta de aquí también podríamos relacionarla con esto? ¿Podríamos relacionarla con esa transformación de alguna forma de Lorentz? ¿Ustedes qué pensarían? ¿O ustedes pensarían que más bien entonces la densidad de carga se mantendría invariante? O sea, a lo que me refiero que es que se mantendría esto igual, que para un sistema de referencias como para el otro se mantendría igual. Esperen, aquí coloco los comentarios. ¿Ustedes qué opinan? O sea, para dos observadores, ¿no? O sea, desde el punto de vista de relatividad especial. ¿Ustedes qué pensarían que pasa? ¿Que la densidad de carga cambia o que no cambia? ¿Qué opinan los otros? Tendría que cambiar, cambia. ¿Qué dice Susana? ¿Qué dice... ¿Quién más está aquí? Camilo. Sebastián. Ah, perdón.
sea, conclusión sí cambia. ¿Tú qué opinas, Fabián? ¿Tú qué crees? ¿Si cambia o no cambia? O sea, sería pensarlo justamente así, ¿no? Que a medida que vamos acelerando un sistema, pareciese como si la carga de ese sistema se estuviera incrementando. Tiene más carga. ¿Mm? Buena pregunta, buena pregunta. No sé si se puede considerar la carga como una inercia. Pues díganme ustedes qué opinan. Changos. ¿Qué opinan? ¿Será que sí? Por la masa del electrón. Ah, ok, si estamos hablando del electrón. Bueno, bueno, bueno. Vale. Bueno, la cuestión aquí, de esta definición en la cual nosotros nos estamos basando, es que de hecho sí tendría que cambiar, ¿vale? Sí tendría que cambiar. Pero me parece a mí interesante y estaría hasta chévere de pronto hacer justamente de ese comentario de Fabián, hacer justamente un abrebocas de lo que yo voy a estar construyendo en unas clasecitas después. Y con ese abrebocas ustedes van a darse cuenta que de hecho el tensor de energía momentum que estamos por ahí asociando, ¿cierto? Va a estar muy relacionado, o sea, que nosotros estemos aquí hablando de esta cosa que es desde el mundo, desde el punto de vista del área del electromagnetismo, cuando estemos construyendo el tensor de energía momentum, nos vamos a dar cuenta qué diferencias hay entre definir esta densidad de masa, justamente, y esta densidad de carga, pero entonces de manera relativista, o sea, saber si eso se cumple o no. Eso justamente va a ser nuestro objetivo, pues, si quieren para responderle a la pregunta a Fabián y a todos, de pronto los que tengan la inquietud ahí, si esto es así o esto es así, para el caso específicamente de las cargas, ¿no? De las cargas, que la masa ya sabemos que es esto. Vale, y entonces Ricardo dijo, pero si esto no pasa, ¿cómo así? Entonces no aprendimos nada. Bueno, pues justamente eso es lo que vamos a construir, porque esos son de los pasos que tenemos que hacer justamente cuando vayamos a relacionar el tensor de energía momento, ¿vale? Justamente para esas partículas que estemos estudiando. Entonces, de esta J, recuérdenla muy bien porque de hecho las vamos a estar trabajando muchísimo, ¿vale? De hecho la vamos a construir, vamos a hacer unas modificaciones de ella misma. Vamos a dar cuenta que justamente de esta densidad de carga se va a desprender algo bien particular y bien interesante, ¿vale? Que en principio, vuelvo y repito, todo eso lo estamos manejando desde el concepto de punto de vista de la conservación local de la carga, todo esto, ¿cierto? De la definición de que nosotros construimos un cuadrivector, ¿vale? Pero la pregunta es, y se las dejo por ahí volando, es, si nosotros estamos construyendo un cuadrivector, ¿no? Un cuadrivector, o sea, en el espacio si quieren, de una forma ya en espacio relativista, ¿cierto? Y si lo quieren pensar aún mejor en el espacio de Minkowski específicamente, ¿m? Si no estamos hablando todavía de curvaturas, y es que de hecho esto no es para curvaturas, esto es para Minkowski, ¿cierto? Ya que estamos hablando de Minkowski, sabemos que todavía Minkowski sirven las transformaciones de Lorentz y demás, esta ρ, ya que estamos hablando espacio temporalmente, tendrá vinculada una gama por ahí, o un rho sub cero, o una inercia por ahí. Bueno, eso se lo responderé en los próximos capítulos. Bueno, ojalá, espero que hoy. Listo. Entonces, sigo avanzando. Muy genial el apunte. Uy, ¿por qué está así? ¿Qué pasó? Sí, perfecto. Ahí está. Listo, entonces, vale. Vale. Por el momento vamos a creer lo que dice Nicolás. Listo, por el momento vamos a meter los dedos en el lado que vamos a decir que esa RO, dejémosla como incógnita. Esa RO, no sé, podría ser esto, podría ser aquello. Bueno, démoslo mientras tanto por ahí. Listo, pero desde el marco de la pregunta que les dejo volando, pues podríamos pensar que intuitivamente esto podría ser posible. Entonces démoslo por ahí.
Listo, entonces, ¿cómo nos quedaría expresado todo nuestro cuadrivector? Nos quedaría como rho c de sub 0 más, y aquí tendríamos j sub x. Pero este j sub x, ¿quién sería? O este j supra 1. Pues para eso les comento que yo coloqué justamente esta definición de las componentes contravariantes de nuestro, de nuestra densidad de corriente, ¿cierto? J supra K. Entonces, si nosotros reemplazamos aquí por un 1, o sea, J supra 1, ¿cierto? Que sería nuestro Jx, pues si se dan cuenta, eso sería ρ por V sub 1. Y vean, aún mejor, se las pinto, aún mejor, vuelve a aparecer otra ρ, o sea que esto nos va conduciendo a peores problemas, ¿no? Mucho mejor. Entonces aquí, ¿cómo nos quedaría? Este J super 1, vuelvo y repito, J super 1 sería igual a ρ por B sub 1. ¿Están todos de acuerdo? ¿Listo? Y aquí está como B supra 1. Entonces vamos a colocar ρ B supra 1, ¿cierto? E sub 1. ¿Están todos de acuerdo ahí por la base? Listo, y aquí tendríamos entonces ρ B sub 2, B supra 2, perdón, E sub 2 más ρ B supra 3, E sub 3. ¿Para qué? Peor aún. Vean que encontramos otras densidades extra. Por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Bueno, E sub 3. Listo. Ahí está. Dejémoslo por ahí mientras tanto. Entonces, a ver, lo vamos a marcar acá. Listo. Y entonces ese sería nuestro, ¿cómo lo titulamos? Titulémoslo entonces nuestro cuadrivector. Densidad de corriente. Cuadrivector densidad de corriente. Listo. Y entonces, pues finalmente lo que podemos decir es que, bueno, entonces esta roce de alguna forma, esta roce que está por acá, pues sería entonces, ya sabemos que sería nuestra componente contrariante J supra 1, este rho, perdón, este rho B1 sería nuestra componente J supra 1, J supra 0, J supra 1, este sería entonces J supra 2 y este de acá sería J supra 3. Listo, ahí estarían nuestras componentes contravariantes, ¿vale? Y entonces yo les dije que todo esto, ya que estamos formando un cuadrivector, ¿vale? Y no he dado una condición extra, ¿cierto? Entonces, estos vectores bases de alguna forma, los vectores bases de sub 0, de sub 1, de sub 2, de sub 3, ¿vale? Estos señores pertenecen o son vectores bases de nuestro espacio-tiempo de Minkowski, ¿listo? O sea, ¿a qué me hago referencia? Pues que aquí nuestro intervalo, nuestro ds al cuadrado va a ser menos c al cuadrado de t al cuadrado, ¿cierto? Más el de x al cuadrado de y cuadrado de z al cuadrado. ¿Vale? ¿Están todos de acuerdo? O sea, todo eso que estamos formulando de alguna forma, ya que estamos creando un cuadrivector, ¿vale? Ese cuadrivector sí no da una condición especial, ya les digo cuál es la condición extra que falta, ¿no? Más. Vamos a, de alguna forma, vamos a utilizarlo en nuestro espacio-tiempo de Minkowski, en el que hemos venido trabajando. ¿Listo? ¿Vale? Y entonces nosotros recordamos justamente que en el espacio-tiempo de Minkowski demostramos en su momento como es un espacio-tiempo que tiene estos coeficientes y haciendo un análisis exhaustivo nos dimos cuenta que los símbolos de Christoffel para, para el espacio-tiempo de Minkowski son iguales a cero, ¿cierto? O sea, todos los símbolos de Christoffel son iguales a cero, pero eso recordamos que no implicaba, ¿cierto? Esta condición de que los símbolos de Christoffel nos dieran cero no implicaba que ya estuviéramos hablando de un espacio-tiempo plano o no plano, ¿no? En este caso no es plano, en este caso no plano, ¿vale? Simplemente es una consideración. Para saber eso, pues teníamos que calcular el tensor de Riemann y demás. Sí, eso, bueno, eso ahí como apunte importante a recordar. ¿Qué otro apunte importante a recordar? Entonces, si por ejemplo yo les dijera, ¿qué pasaría si por ejemplo yo quisiera definir entonces en coordenadas cilíndricas, por ejemplo, de c al cuadrado igual a menos c al cuadrado de t al cuadrado más de r al cuadrado más r al cuadrado de teta al cuadrado más de z al cuadrado? Mi pregunta es, si estamos entonces abordando el espacio-tiempo de Minkowski pero en coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Entonces, si nosotros quisiéramos reescribir ese cuadrivector,
¿cierto? O inclusive, pues, si quisiéramos derivar este cuadrivector con cada una de las componentes, digamos la derivada temporal, las derivadas, en este caso de R, de teta y de z, ¿cierto? La pregunta es, ¿podríamos aplicarlo directamente? Pues la respuesta sería no. ¿Por qué no podríamos aplicarlo directamente? Porque aquí en estos casos, ¿cierto? En estos casos de esta métrica que estoy colocando específicamente, ¿cierto? En esta métrica que estoy colocando específicamente, los símbolos de Christoffel son diferentes de cero. Y entonces eso me lleva a una pregunta. ¿Cuál pregunta? Mi pregunta es, si yo estoy definiendo cualquiera, o sea, aquí si quieren eliminen esto de rho C, rho sub B, supra 1, eliminen todo esto, simplemente nos quedamos con las componentes, o sea, si quieren quedémonos con esta definición que está por acá. Tenemos un cuadrivector. La pregunta es, si lo quisiéramos derivar, si lo quisiéramos hacer lo que quisiéramos, ¿no? Inclusive porque estoy diciendo que derivar, pues porque esa justamente es nuestra conservación local de la carga. Pero esta definición que está aquí está escrita solamente, esta que está acá, está escrita solamente al espacio tiempo de Minkowski en coordenadas cartesianas. Vale, ¿y por qué coloco eso? Porque es importante hacer notar que si, vuelvo y repito, si quisiéramos hacer las derivadas parciales, ¿cierto? Las derivadas parciales de este cuadrivector, de las componentes de nuestro cuadrivector, ¿vale? ¿Podríamos hacerlo y eso se cumpliría? Sí se cumpliría, sí, o sea que es la condición de alguna forma conservación local de la carga para el espacio-tiempo de Minkowski en coordenadas cartesianas. Pero mi pregunta es, si ya que estamos hablando aquí en coordenadas cartesianas y todo eso se cumple para el espacio-tiempo de Minkowski, este que estoy colocando acá abajo, ¿no? Este que está por acá, el clasiquito, el chévere de trabajar, en el cual sus símbolos de Christoffel son cero, ¿cierto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, también estamos trabajando, por ejemplo, en este caso, un espacio-tiempo entonces cilíndrico, ¿cierto? Que tiene la misma forma, o sea, es mismo Minkowski pero en coordenadas cilíndricas, pero donde entonces aquí los símbolos de Christoffel son diferentes de cero. La pregunta que aquí queda en el aire es, esos símbolos de Christoffel que son diferentes de cero, ¿dónde los metemos acá? ¿Esos dónde salen? ¿Esos de dónde están saliendo? ¿Cierto? Vale, entonces para responder a esa pregunta, y de hecho hacer entonces la forma más general de colocar esta, que quieren llamar la ley de la conservación local de la carga, pues no sería esa que está ahí arriba, porque sería para el caso particular con Minkowski. Entonces, para el caso donde, por ejemplo, estuviéramos utilizando estas coordenadas cilíndricas, entonces, y teniendo en cuenta que hay símbolos de Christoffel por ahí jugando, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿vale? A ver, ¿cómo lo hago? Voy a separar por acá. Entonces, voy a hacer con el truquillo de, pues para demostrarlo, ¿no? Entonces, nosotros cómo definimos un gradiente lo definimos simplemente, un gradiente lo definimos como las derivadas parciales, ya que esto es un vector. Entonces, digamos aquí, digamos y gorrito más, y déjenmelo colocarlo si quieren en 2D, espacialmente sería así, ¿yo no? ¿Qué podríamos, si quieren, escribirlo entonces más bien de la forma, no sé, digamos, ¿cómo lo coloco yo esto? Bueno, si quieren podemos colocar E supra 1 parcial 1 más E supra 2 parcial 2, ¿vale? Vale, ¿y por qué puedo hacer esto? Porque recuerden que esto que está aquí, o sea, bueno, a ver, me complico a veces mucho, perdón. Si quieren coloquémoslo paso a paso y ya les muestro por qué lo puedo colocar así. Entonces aquí sería, si quieren lo colocamos sería nuestro vector base de sub 1 y esa sería la parcial sub x, pero pues esa la, si quieren la llamo 1, más E sub 2 parcial 2. ¿Cierto? Pero entonces en algún momento nosotros vimos que podíamos subir estos índices que eran justamente las bases duales, ¿no? ¿Cierto? Eran esas bases duales que simplemente las podríamos cambiar. Teníamos aquí el E sub i, entonces esto era justamente IJ y por acá teníamos el E sub j, ¿no? Entonces dame estos vectores normales y yo te lo vuelvo un dual de esta manera, ¿no? De la sumatoria. Y entonces lo que teníamos era que justamente entonces yo podía subir estos de aquí, y ya que esto es espacio-tiempo de Minkowski, bueno, de hecho es que esto es espacio nomás, ¿no? Entonces los vectores duales justamente coinciden con los vectores normales. Entonces aquí yo puedo subir estos dos señores normal, y no me va a afectar en absolutamente nada. O sea que, a ver, E supra 2, parcial 2. O sea que esto, si se dan cuenta, yo lo puedo simplificar.
O sea, la definición del gradiente, perdón, del operador nabla, lo puedo simplificar simplemente como la sumatoria de E supra I parcial sub I. ¿Vale? Y están todos de acuerdo. O sea, la definición de esta cosa la puedo reexpresar como esto. Y ya, no tengo ningún problema. ¿Vale? Y entonces, si yo quisiera incluir entonces, pues para digamos, para los tres vectores base, si bien lo colocamos aquí arriba de una vez, E supra 0, E supra 1, E supra 2, entonces, pues aquí tendríamos que, de alguna forma, la definición del gradiente aquí, ¿qué sería? De nuestro operador nabla. Sería E supra 0, parcial 0, más E supra 1, parcial 1, más E supra 2, parcial 2. ¿Cierto? Yo sé que esto lo puedo simplificar simplemente diciendo que es, de alguna forma esa aplicación, ¿cierto? De ese operador nabla sería E supra alfa, y aquí ya coloco índices griegos, parcial sub alfa. ¿Listo? Y esa sería nuestra definición pues, a ver, no coloco símbolo porque es que no hay como un símbolo preestablecido, ¿no? Que digamos, este es el operador nabla, pero en espacio-tiempo, ¿no? Pues simplemente uno hace la consideración de esta forma y pues ya decimos que eso sería, de alguna forma, nuestro, no sé, gradiente en 4 dimensiones, ¿cierto? Sería nuestro gradiente en 4D. Listo, vale. ¿Qué es la definición, no? De justamente eso. ¿Y para qué estoy colocando eso? Pues porque entonces el truquillo está en que si hacemos lo siguiente, vamos a ver justamente esa generalización que sale muy bonita. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si aplicamos ese operador nabla de en 4 dimensiones raro que nos acabamos de inventar? Que sería E supra alfa, parcial alfa, ¿vale? ¿Y qué les parece si hacemos entonces producto punto? Y cogemos entonces las componentes de nuestro cuadrivector, J, coloquémosle beta, E sub beta, ¿vale? ¿Qué vamos a obtener? Y en principio, ¿esto qué sería? ¿Qué es lo que estoy colocando acá? Pues si se dan cuenta, esto así como que abajo, sería como una especie de, espacialmente, ¿no? Hablando espacialmente, sería como hacer el gradiente producto punto J. ¿Están de acuerdo? Espacialmente, ¿no? Espacialmente. Pero pues aquí como estamos hablando de 4 dimensiones, pues tendría que aplicar ese operador nabla en 4 dimensiones, producto punto, nuestro cuadrivector. ¿Listo? Que si quieren, no sé, lo podríamos colocar así. Nabla, cosito abajo, producto punto, J, cosito abajo. O sea, hablando de que esos son ya cuadrivectores, ¿no? ¿Listo? Vale, y entonces, ¿qué tenemos de acá? Pues, a ver, lo que tenemos es, bueno, esta base se me queda igualita, es supra alfa, y esta parcial, entonces, ¿cómo me quedaría? La parcial estaría aplicada justamente a esos dos señores que están acá, ¿vale? Aquí déjenme colocar el puntico. Entonces tendríamos la parcial de B, de beta, supra, J supra beta y E sub beta. Vale, y entonces lo que tenemos acá es que esto aquí va a ser igual. Pues aquí se dan cuenta, tenemos la derivada de un producto, ¿cierto? Entonces aplicamos ahí regla de Leibniz y lo que tendríamos acá sería E supra alfa, punto, y aquí siguiente me lo colocarlo en paréntesis grandote, a ver, lo coloco así. Tendríamos, tendríamos que hacer la parcial sub alfa de J supra beta, ¿cierto? Y acá E sub beta, ¿vale? Más J supra beta, y aquí parcial alfa, eh, E sub beta. ¿Listo? Vale, perfecto. Um, ahí está todo bien, sí, perfecto, ahí está todo bien. Y entonces la pregunta es, ¿alguien me recuerda a qué es igual ese señor de acá? ¿Esto de aquí? ¿Alguien? Sería como E supra alfa punto parcial alfa, y eso sería J supra beta, cerramos, E sub beta, eso sería más J supra beta, y este señor termina aquí. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién lo recuerda? ¿No lo recuerdan? Termino aquí en el chat que es que no se miran. Christoffel, exactamente, ¿sí o no? Símbolos de Christoffel, la definición, nuestra definición de toda la vida, la que hemos venido trabajando y que nos extiende esto a las curvas.
¿cierto? Y es que ustedes recuerden que esto de aquí, que es lo mismo que parcial de E sub beta con respecto de x supra alfa, esto lo hemos definido como, pues estos eran los coeficientes, los símbolos de Christoffel, ¿cierto? En este caso, alfa, beta, ¿cierto? Y aquí teníamos, no sé, gamma, E sub gamma. O sea que eran simplemente los símbolos de Christoffel, que hemos venido siempre trabajando todas estas veces. Pero o sea que yo puedo reemplazar esto y cómo me quería, o sea que esto de aquí adentro me quería, lo coloco en otro color, símbolos de Christoffel, alfa, beta, y aquí si quieren colocamos gamma, E sub gamma, y cerramos aquí el paréntesis. Vale, perfecto. A ver qué me falta por ahí. Ahí está todo bien, sí. Está todo bien. Sí. Listo. Y entonces lo que voy a hacer aquí es, vean que aquí tenemos un factorizado, tenemos una base dual, ¿cierto? De supra alfa, por ahí factorizada. Entonces la vamos a ingresar como producto punto, vean que está por el producto punto acá, entonces vamos a ingresarla como el producto punto con este de acá y luego con este de acá. No se aplica a los otros porque los otros ya son coeficientes, ¿no? Son valores, digamos, numéricos. Tanto los j, las derivadas de j, como los símbolos de Christoffel. Para las bases, pues las podemos aplicar producto punto. O sea que nos quería algo así como de la forma, a ver, nos quería más o menos de la forma, la parcial alfa j supra beta nos queda intacta, ¿cierto? Este que está por acá. Nos quedaría el producto punto de supra alfa punto e sub beta, ¿vale? Sería ese producto punto, un primer producto punto que aparece por ahí, más, y aquí tendríamos entonces j supra beta, símbolo de Christoffel, alfa beta, y aquí perdí el gamma, y aquí tendríamos e sub alfa punto e sub gamma. Sería el segundo producto punto. Vale. Entonces, pregunta, esto y esto, ¿a qué sería igual? ¿Por qué reemplazamos ahí? ¿Qué opinan? ¿Mm? Eso lo hicimos, de hecho, cuando trabajamos las bases duales, ¿no? Que multiplicar una dual por esta, ¿cierto? Ya que tiene cualquier índice alfa y beta, esto me representaba algo. ¿Alguien lo recuerda? Sí, no la métrica específicamente, porque la métrica sería que los dos índices o estuvieran abajo o estuvieran arriba, ¿no? La pregunta es, ese producto punto que está acá, ¿cierto? ¿Les podría dar cero o les podría dar uno? ¿Sí o no? O sea, cumplen las mismas reglas pues de toda la vida, ¿no? De las bases. Si tienen mismos índices, entonces da uno. Si tienen diferentes índices, dan cero. O sea que estos señores de aquí se traducen en un delta de Kronecker. ¿Están todos de acuerdo? Un delta de Kronecker de la forma, pues aquí ya que están, tenemos aquí de supraíndice alfa, colocamos supraalfa y de subíndice beta, pues colocamos beta. Donde si tenemos que alfa es igual a beta, pues esto va a valer uno. Y si tenemos que alfa es diferente de beta, pues esto va a valer cero. Y pues no nos sirve, o sea, nos importa es que dé algo, ¿no? Y aquí por este lado también nos aparecería entonces un delta de Kronecker, que en este caso sería supra alfa, sub gamma. ¿Listo? Entonces bajo por aquí un tris más. O sea que esto se me vuelve simplemente en un delta de Kronecker. O sea que tendríamos acá parcial alfa, j supra beta, y tendríamos el delta de Kronecker alfa beta más j supra beta, símbolo de Christoffel, alfa beta gamma, delta de Kronecker de alfa gamma. ¿Vale? Y entonces lo que nos fijamos, o lo que podríamos decir es lo siguiente, a ver, podríamos decir dos cosas de los dos lugares. Podríamos aquí decirlo directamente del delta de Kronecker o aquí abajito. Hago las dos. Entonces, la del delta de Kronecker es decir, si queremos que esto sea igual a 1, o sea, o de algo, ¿no? Pues tendríamos que decir que alfa es igual a beta. Si están todos de acuerdo, ¿cierto? O sea, que aquí la condición para que nos dé algo diferente de cero, o sea, si queremos que esto nos dé diferente de cero, entonces alfa tiene que ser igual a beta, ¿cierto? Como condición. Y aquí, de igual forma, si queremos que esto dé diferente de cero, pues entonces alfa tiene que ser igual a gamma, ¿vale? Y con esto entonces diríamos que todo lo que sea, lo que esté, bueno, primero comienzo aquí en la parte izquierda, todo lo que esté en este pedazo de la ecuación
y tenga beta, lo vamos a llamar alfa, o todo lo que tenga alfa lo llamamos beta, cualquiera de las dos. Y aquí en el otro pedazo también decimos lo mismo, todo lo que tenga alfa lo podemos llamar gamma, o todo lo que tenga gamma lo podemos llamar alfa. O sea, que podría decir yo aquí renombrar rápidamente, entonces este gamma y llamarlo alfa, ¿cierto? Podría ser una opción. Podría llamar los alfa gamma, pero que me queda más fácil decir como el alfa y ya, ¿no? Y así al otro lado. O también lo podemos ver por el otro camino, es que si coloco aquí los delta Kronecker, que es lo que estoy colocando aquí en la parte de abajo, pues nos damos cuenta que aquí hay un índice mudo, ¿cierto? Y ese índice mudo, o sea, si tú tienes de alguna forma, no sé, un cuadrivector, no sé cómo colocarle, A supra alfa, y un delta de Kronecker alfa beta, esto lo que te devuelve, por esos índices mudos, de alguna forma es como si se cancelaran, ¿cierto? Y esto lo que te devuelve es que A queda simplemente la componente A supra beta. O sea, estos dos se cancelan por ser índices mudos y nos quedamos con ese índice libre, ¿cierto? Aplicado a ese cuadrivector, ¿vale? Como las dos formas de verlo. Pero nos damos cuenta aquí que pasa eso justamente, ¿no? Aquí tenemos un subíndice, aquí tenemos un supraíndice de índices mudos, entonces aquí yo los puedo renombrar si quieren. Simplemente podemos decir que vale, para que nos dé diferente de 0, o sea, nos dé 1 justamente, pues esto tiene que ser igual a alfa, ¿no? Vale, entonces con esas dos consideraciones, pues entonces lo que yo voy a decir es, pues vale, entonces esto se me va a simplificar, este señor se cancela con este, ¿vale? Y este alfa pasa a ser parte de J, o sea que tendríamos aquí parcial alfa, parcial subalfa, J supra alfa, o sea, este alfa pasa a ser parte de este. Y aquí tendríamos J supra beta, símbolo de Christoffel, alfa beta, y aquí entonces este gamma que está acá, ¿vale? Este alfa que está acá pasaría a ser parte entonces del símbolo de Christoffel, del supraíndice símbolo de Christoffel, ¿vale? Bueno, de hecho es que a veces lo más bien lo encuentran es así, el señor acá y el símbolo de Christoffel de primeritas. Eso, ahí está. Listo, perfectísimo. Creo que no me falta nada más. Y entonces lo que decimos es que haber hecho esto que está por acá, esta especie de divergencia, si están todos de acuerdo, una divergencia en 4 dimensiones, ¿no? Pues lo que me está dando como resultado es esto de por acá. ¿Vale? Y entonces, si quieren, podríamos colocarle, digamos, como, bueno, a veces también unos libros lo dejan expresado, y es específicamente como div, de divergencia, ¿cierto? Pero ya sabiendo que esa divergencia va a estar aplicada a un cuadrivector J, ¿cierto? Si quieren dejarlo así, o si quieren dejarlo, por ejemplo, como se los coloqué ahorita, digamos, este así, J, bueno, esto nos está devolviendo esto de acá, ¿vale? Y esto es interesante por un motivo gigantón. Creo que es el motivo más importante de toda esta demostración. A ver, listo. Y el motivo más grande de toda esta demostración, ¿cuál es? El motivo más grande de toda esta demostración es que recuerden de dónde partimos, de nuestra incógnita. Nuestra incógnita era, ¿qué pasaba si estamos en otra métrica, ¿no? No estamos trabajando cartesianamente, sino por ejemplo cilíndricamente o esféricamente o lo que sea. Y esos símbolos de Christoffel iban a ser diferentes de cero. La pregunta que quedaba era, ¿dónde quedan esos símbolos de Christoffel, no? ¿Quedan por ahí volando? Pues no. La respuesta es no. ¿Y por qué vuelvo aquí y me devuelvo otra vez de lo que partimos hoy de la conservación de la carga? Pues que quiero que se fijen que esta parcial sub mu, j supra mu, es igual a cero, ¿cierto? Y si nos vamos un momento a lo que acabamos de encontrar, vean que eso es justamente lo que aparece aquí, aquí. Solamente que aquí en vez de alfa colocan mu, que es un índice mu, lo podemos renombrar, ¿sí o no? O sea que estamos colocando solamente esta parte particular. No estamos teniendo en cuenta los símbolos de Christoffel. ¿Me hago entender? O sea, a lo que voy es que la consideración general realmente de esa conservación de la carga en cualquier tipo de geometría, ¿cierto? En curvas si quieren, está dado por esta ecuación de acá, ¿vale? Pero entonces yo les recuerdo aquí rapidín
Les digo, ¿ustedes recuerdan cuando nosotros definimos la derivada covariante de esto, pilas? Esto, a ver, lo voy a separar para que no se malentienda. Aquí yo siempre le coloco como una sombrita al operador Nabla. ¿Listo? El operador Nabla tiene como una sombrita acá. Y esto de aquí, sin la sombrita, el triángulo invertido, es lo que nosotros hemos llamado nosotros la derivada covariante que vimos en su momento. Y la derivada covariante la habíamos nosotros llamado triangulito invertido y aquí aplicaba las componentes de un cuadrivector, digamos. Y esto era simplemente la parcial de ese subíndice alfa a supra beta más símbolo de Christoffel, beta, por acá alfa y por acá gamma a supra gamma. ¿Listo? Esta era la definición de derivada covariante que vimos en su momento en relatividad general, ¿no? Entonces estamos haciendo esos tópicos matemáticos. Entonces la pregunta es, comparemos esto con lo que acabamos de obtener. ¿Qué diferencias hay? Obviamente pues por los índices, ¿no? Si quieren, pues lo pueden renombrar ahí un momentico, no hay lío. Y entonces lo que nos damos cuenta es que, fíjense que esto que acabamos de obtener, ¿cierto? Comparándolo con la definición de derivada covariante, nos damos cuenta que esta beta que está acá, esta beta que está acá, para la derivada covariante, simplemente la están llamando alfa, ¿vale? O sea, esta beta la están llamando alfa. O sea que si reexpresáramos esta derivada covariante de la siguiente forma, o sea, derivada covariante sub alfa y aquí, a mí se me da la gana entonces de llamar beta alfa. Entonces, ¿cómo quedaría la derivada covariante? Pues quedaría de parcial alfa, a supra alfa más símbolo de Christoffel, supra alfa, alfa, gamma, a supra gamma. ¿Listo? Y si quieren, déjenme llamar a este último gamma, ya que es un índice móvil, lo puedo cambiar. Bueno, este último, que es gamma, es un índice móvil, lo puedo cambiar, entonces déjenme llamarlo beta. ¿Vale? Y entonces revisamos, recuerden que esa consideración fue que alfa es igual a beta. ¿Vale? Y nos damos cuenta que esto reproduce exactamente eso que estamos colocando arriba. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión bonita acá? Que entonces, bajo esta consideración de la definición de derivada covariante general, que es esta, ¿cierto? Me lo coloco acá rápido. Ya la definición de la derivada covariante, ¿cierto? Y esta es nuestra solución a la que llegamos. Entonces, dada nuestra definición de la derivada covariante, si colocamos el caso particular donde alfa sea igual a beta, encontramos justamente lo que nos está dando, ¿cierto? Esto que está acá. O sea que lo que podemos decir es que esto que nos acabo de dar por el otro lado es el caso particular de la definición de derivada covariante cuando alfa es igual a beta. ¿Vale? Y esto es maravilloso porque, y esto es maravilloso porque, o sea, ¿cuál es el sentido de todo esto? Ay, Dios. Ay, ¿qué hice? Bueno, lo maravilloso de todo esto es que entonces, eh, de alguna forma, lo que podríamos decir nosotros, entonces, es que en vez de colocar el caso particular que habíamos demostrado nosotros en un momentico, ¿no? Que era este caso de acá, a ver, lo coloco acá arriba. Este caso de acá, que era el caso cuando era igual a cero, ¿cierto? Pero eso era para Minkowski, para superficies planas, pero digamos que estamos hablando en geometría esférica o geometría cilíndrica o en curvas raras, tendríamos que tener en cuenta los símbolos de Christoffel y la parte, realmente la generalidad que añade esa definición es justamente esa que estoy colocando acá, ¿vale? O sea, que de hecho, en vez de colocar divergencia de J vector, perdón, del cuadrivector J, si se dan cuenta, esta definición de divergencia de J, es que es lo bonito, esta definición de divergencia de J es justamente la divergencia en sí, es el caso particular cuando alfa es igual a beta en
la derivada covariante. Y eso es algo muy bonito, o sea, porque la definición de la derivada covariante es una manera extensa o extendida de escribir todas las derivadas que conocemos, ¿sí? O sea, bueno, o sea, esos operadores, ¿no? O sea, me refiero a las divergencias, a los gradientes, a las parciales solitas, ¿no? O sea, justamente son casos particulares. ¿Qué pasa si tomamos alfa igual a beta? Pues mira que si tomamos alfa igual a beta reproduce justamente la definición de divergencia. Y eso es lo bonito, eso es lo bonito. O sea, que yo puedo decir que entonces, en general, la divergencia de un vector A, la divergencia de un cuadrivector A, perdón, la divergencia de un cuadrivector A es justamente tener la derivada covariante subalfa A supra alfa. ¿Vale? Que es el caso particular, vuelvo y repito, de la derivada covariante justamente cuando alfa es igual a beta. Y tenemos que eso me reproduce justamente la divergencia del cuadrivector A. Bonito, bonito, bonito eso. Listo. O sea, ahora sí entonces vamos a lo que queríamos finalmente. Vamos a lo que queríamos finalmente. Entonces, la generalización correcta, ahora sí, la generalización correcta, entonces, generalización correcta. Para la ecuación de continuidad, para la ecuación de continuidad en espacio, tiempo, ay, no alcanzar, curvo, es dos puntos que tengamos que la derivada covariante subalfa de las componentes de nuestro cuadrivector densidad de corriente supra alfa, todo eso, o sea, parcial subalfa, j supra alfa, más símbolo de Christoffel, alfa, esto era alfa beta, j supra beta, sea igual a cero. Y esta ahora sí que es nuestra ecuación de continuidad evolucionada, DJ evolucionada 2.0 hiper mega full HD en 4K. Entonces, esa sería la ecuación de continuidad en espacio tiempo curvo. O sea que, dame las componentes de ese vector de densidad de corriente, ¿cierto? Dame la geometría y yo te devuelvo entonces la conservación de la ecuación, bueno, la conservación de la carga, si digámoslo así específicamente local, que hemos dicho. Pero entonces aquí ya es una ecuación de continuidad que está generalizando en este caso para cualquier tipo de métrica, cualquier tipo de espacio-tiempo, sea plano, sea curvo. ¿Por qué? Pues porque lo que tenemos es que si entonces esta, que ya es nuestra super, hiper, mega avanzada ecuación, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos entonces de esta hiper, mega ecuación, decimos, vale, se me da la gana de buscar justamente cuál sería la conservación, la ecuación de continuidad en Minkowski, ¿cierto? Entonces, si decimos, vamos a Minkowski, entonces si vamos a Minkowski, lo que sabemos de allá de Minkowski es que justamente los símbolos de Christoffel valen cero, ¿cierto? Lo demostramos en su momento. Y como los símbolos de Christoffel valen cero, entonces, pues vean que esta ecuación se me convierte en simplemente lo que ya sabíamos, que la parcial subalfa, j supra alfa, los símbolos de Christoffel son cero, es igual a cero. Y esto de aquí es justamente lo que hemos deducido hace un ratito. Bueno, que deducimos ayer, de hecho. Está por acá, vean, ahí está. Conservación local de la carga, ahí está. Que la parcial sub mu de j supra mu es igual a cero. Aquí, parcial, aquí yo lo llamé alfa. Entonces, parcial sub alfa, j supra alfa es igual a cero. O sea que es lo mismo. ¿Vale? Pero es el caso particular cuando estamos hablando de Minkowski, símbolos de Christoffel igual a cero. Podrían aplicarlo para, digamos, Euclides, que alguien quiere trabajar Maxwell, entonces también se lo tiene. O sea, tenemos euclidiamente, Euclides.
Entonces sabemos que en Euclides, por obvias razones, también no hay curvaturas, espacio-tiempo plano, entonces símbolo de Cristo fue el valen cero, pero allá, como estamos hablando de Euclides, o sea, en 3 dimensiones, ¿cierto? Pues lo que vamos a tener es que de alguna forma, esto de aquí se me va a haber convertido como simplemente parcial sub i, j supra i igual a cero, ¿vale? Y aquí ya estamos hablando en 3 dimensiones, ¿no? Espaciales. Y eso me reproduce la ecuación eh, de continuidad, ¿no? Pero en 3 dimensiones, teniendo en cuenta que aquí no tendríamos en cuenta la parte temporal, ¿no? O sea, que aquí realmente lo que pasaría en esta ecuación es que la divergencia, o sea, el producto punto, la divergencia de J es igual a cero. No tendríamos ahí variación de carga, o sea, la carga sería constante, sería fija, no varía con respecto al tiempo, que sería el caso particular allá en Euclides, ¿no? Y esto reproduce justamente eh, eh, las ecuaciones de Maxwell en el vacío. Aquí tenemos caso bien particular también, ¿no? ¿Vale? Y así podríamos hacer con infinitud, ¿vale? Denme en cuál es la métrica que estamos trabajando, Minkowski, Euclides, Schwarzschild, Rindler, no sé, Nordstrom, bueno, lo que sea que estemos trabajando, y ustedes ya van a tener su ecuación de continuidad definida. ¿Vale? Entonces, esta es muy, muy bonita, ojalá se la tatúen en una pierna, no mentiras, pero ténganla muy, muy, muy presente porque es una generalización bastante, bastante elegante, ¿vale? Esta es la ecuación de continuidad espacio-tiempo curvo. ¿Listo? ¿Vale? Sí, que todo quedó claro hasta ahí, chicos. ¿Sí? Que han preguntado Fabián, ¿podría expresarse como derivada covariante por delta de Kronecker? ¿Cómo así, Fabián? Ah, ok, ok, ok. O sea, como decir, ah, ok, ya. O sea, como decir de aquí para que nos dé el caso aquí, digamos, aquí, aquí. El caso este particular, multiplicar por un delta de Kronecker. Sí, eso es lo que te entiendo. Multiplicarlo, digamos, a ambos lados. Y ahí obtener esto. Sí, 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 claro. Ujú. Sí, podríamos aplicar un delta de Kronecker. O simplemente ya decir que los índices van a ser esos específicamente, que son los casos particulares. Pero sí, vale. Bueno, espero que haya sido de su agrado. Espero que les haya gustado por lo menos esta parte de la demostración porque a mí me parece muy bonita. No sé si también les parece bonita, pero a mí me parece muy bonita. Bueno, listo. Y listo, me queda aquí un momentico de tiempo, entonces lo voy a aprovechar para cerrar con un recorderis que vamos a tener en cuenta para la próxima clase. ¿Listo? Para la próxima reunión. Y es un recorderis justamente de Minkowski, que lo vamos a estar utilizando un montón. A ver, y es recordar lo siguiente. Entonces, nosotros tenemos que el intervalo es igual, si quieren déjenmelo colocarlo aquí en 2 dimensiones por el momento. Escribir tanto entonces de x al cuadrado. ¿Listo? Y entonces recordamos por allá que lo trabajamos que uno de los vectores killing que teníamos por allá justamente era el killing temporal, translación temporal, ¿cierto? Y que esto me reproducía, aplicado a las partículas, ¿cierto? Que el cuadrimomentum multiplicado, producto punto, perdón, el vector killing temporal, bueno, el vector killing en general, esto era E sobre C, o sea, la simetría que encontramos acá era que se conservaba justamente la energía y todo eso, ¿no? Pero además, entonces nosotros teníamos que el cuadrimomentum era igual a la masa por la cuadrivelocidad, que eso era igual a la masa. Vamos a colocar aquí si quieren, ya que estamos hablando en 2 dimensiones, U supra 0, E sub 0 más U supra 1, E sub 1. ¿Vale? Pero entonces, si acá colocamos donde U supra 0, pues sería de alguna forma la derivada de ct, de la parte de la coordenada temporal con respecto de tau. Bueno, y esto sería pues, sería que c de t de tau, ¿están todos de acuerdo? ¿Vale? Que esto de aquí de t de tau,
si bien lo recuerdan, de la dilatación del tiempo y todo eso que encontramos allá, es que este de t de tau, o sea, esta derivada acá era gamma, o sea que esto era c por gamma, ¿cierto? Y por otro lado, teníamos que u supra 1, pues sería entonces de x de tau, ¿cierto? Que si quieren, podríamos aquí hacer dx por regla de la cadena de t de tau, y ya que esto sí es la velocidad que nosotros reconocemos como la velocidad de estas espaciales, ¿no? Y este de aquí otra vez medio de t de tau es gamma, ¿vale? O sea que están de acuerdo, eso sería velocidad por gamma, ¿vale? O sea que yo podría reexpresar el cuadrimomentum simplemente de la forma, entonces, masa, aquí tendríamos que multiplicar por este, pero este es C gamma, o sea que tendríamos C gamma, y esto sería E sub 0, más M, y este sería V, ¿cierto? Gamma, entonces V gamma, eso, bueno, eso es lo que nos recuerda justamente a la momentum relativista espacial, ¿no? Momentum relativista espacial, y este sería el momentum relativista temporal. Listo. Y aquí, a veces en los textos lo que hacen es lo siguiente. Entonces, ¿qué les parece si, que hecho sí, eso lo hicimos una vez, ya me acordé. Aquí multiplicamos por una c, o sea, multiplicamos y dividimos por una c, o sea, multiplicamos por un 1, ¿vale? Y esto entonces si multiplicamos y dividimos por 1 tendríamos c al cuadrado, gamma, y como voy a multiplicar por un c, pues divido por un c. E sub 0 más mv gamma E sub 1, ¿vale? ¿Listo? ¿Por qué lo coloco? Bueno, porque en principio esto que está acá es lo que, vuelvo y repito, nosotros recordamos que es lo que habíamos titulado como el cuadrimomentum, perdón, el momentum relativista espacial. Momentum relativista espacial, ¿cierto? Vale. O sea que lo puedo yo más bien a esto llamarle P. Entonces nuestro cuadrimomentum P va a ser igual a, y por aquí por este lado que tenemos mc al cuadrado, pues nos recuerda que es la energía, ¿no? La energía aquí arriba, ¿están todos de acuerdo? Bueno, inclusive con el gamma, ¿no? Sobre C. Esto lo que nos devuelve es lo que nosotros recordamos que era justamente la energía total, ¿cierto? La energía total, o sea, esto que está aquí es la energía total, que sería E por gamma, ¿cierto? Y sobre C, entonces tendríamos que eso sería E sobre C, si quieren colocarlo, o sea que eso sería, toda esta primera expresión sería E sobre C. Todo esto de aquí arriba que es la energía total, sobre C, ¿vale? Les recuerdo que esto era E igual a mc al cuadrado sobre raíz cuadrada de 1 menos b al cuadrado c al cuadrado. Esa era la energía total que nosotros hemos definido por allá en su momento en relatividad especial. ¿Listo? Pues por eso coloco aquí E sobre C. Y esto sería entonces E sub 0 más, y esto es lo que yo llamo entonces el cuadrimomentum, perdón, el momentum relativista P, y eso sería E sub 1. ¿Vale? Entonces bajo un poquitín por acá más. Y entonces ya habiendo definido este cuadrimomentum, ¿cierto? Si entonces yo hago P, cuadrimomentum P punto el vector Killing, que en este caso yo quiero que sea justamente el temporal, por eso lo coloqué arribita, que es donde se conservaban todo esto de la simetría de la energía, ¿no? Entonces aquí tendríamos que sería pues la componente P supra 0, E sub 0, E sub 0 más P supra 1, E sub 1, y todo esto producto punto, el vector Killing temporal, ¿m? Que ese es igual a menos E sobre C. Nos damos cuenta que aquí este producto punto, este con este, ¿cierto? Nos va a dar 0 porque son ortogonales, y este con este va en la misma dirección, entonces pues ese es el único que se salva. O sea que eso se me convertiría, ya que de la métrica de Minkowski, entonces no sé cómo lo coloco acá, lo hemos colocado alguna vez como, ahí está. Listo, lo hemos colocado de esta manera, y entonces hemos dicho que pues, este E sub 0 punto E sub 0 sería la parte de la componente temporal, ¿cierto? Las bases sería este justamente que está por acá, o sea, el menos 1. Entonces, como solamente se me salva este, entonces tendría P supra 0, E sub 0 punto E sub 0 igual a menos E sobre C,
y este sub 0 punto sub 0 da menos 1, o sea que tendríamos menos P supra 0, menos E sobre C, ¿vale? Si nos damos cuenta aquí, comprobamos rápidamente que si reemplazamos, pues tendríamos lo mismo, ¿sí o no? Si reemplazamos tendríamos lo mismo. Pero yo no quiero eso, sino que lo que quiero justamente es, pues, quieren dejarlo así, o podríamos cancelar este menos con este menos. Aquí tendríamos tendría que la energía va a ser igual a P supra 0 sobre C. ¿Vale? Y lo dejo así pues para que en vez de colocarlo por la definición que ya hemos encontrado anteriormente, pues aquí tengamos ya la definición directa por los vectores Killing, ¿no? Entonces, bueno, sí, pues dejémoslo ahí. Entonces, démelo por acá subrayar. Y entonces, a ver, estoy aquí, perdí. A ver, aquí. Y entonces, vale, lo que voy a decir es pues que esto de aquí ya nosotros recordamos que justamente es igual a ¿qué? Pues es igual a mc al cuadrado, mc al cuadrado por gamma. ¿Tantos de acuerdo? O sea, esto mismo que está acá arriba que lo coloqué, pero entonces deducido desde el punto de vista de los vectores Killing, ¿vale? De los vectores Killing. Vale, y esto era lo que nosotros hemos llamado, ¿por qué estoy haciendo todo este recorderis? Porque lo vamos a utilizar, ¿vale? Lo vamos a utilizar. Entonces necesito que estemos ahí de acuerdos con todo esto. Entonces, esto es lo que nosotros habíamos llamado, o lo que sería la energía, y de hecho en este caso sería para Minkowski la energía total de una partícula a través de una geodésica. ¿Por qué hago esto? Porque si lo recuerdan cuando trabajamos, por ejemplo, Rindler o Schwarzschild o todo eso y calculamos la energía, esa energía era la que tenía ese sistema, ese cuerpo, ¿cierto? Esa partícula en específicamente, pues aquí es partículas, a través de la trayectoria que se esté, o sea, en la cual se esté moviendo, ¿no? Vale. Y por otro lado, entonces teníamos también que esta era una, y por otro lado, la otra era justamente en nuestro momentum relativista, que era P, que fue el que teníamos por allá arribita, que P es igual a M V por gamma. Entonces, este también lo dejo por acá pintado, que este sería nuestro momentum lineal relativista. ¿Listo? Ese sería nuestro momento lineal relativista. Vale, solo hago recorderis porque lo que pasa es que para empezar a construir lo que serían de alguna forma esas componentes o lo que va a empezar a aparecer por allá en el tensor de energía momentum, va a estar relacionado justamente con eso que estamos construyendo, ¿listo? Con todo este bosquejo que estamos construyendo. Y entonces, déjenme pensar a ver si, a ver que lo hago de una vez, o lo hacemos la próxima clase. No, yo creo que bien lo hacemos la próxima clase porque lleva un poquito más de tiempo. Bueno, entonces, lo que quiero que se lleven por lo menos a casa, por lo menos por el momento, es este recorderis, ¿cierto? Que al definir de alguna forma esos cuadrimomentum y toda esa métrica de Minkowski, lo que recuperamos era que la energía total de las partículas y bueno, todo lo que pasaba por allá era igual a esto y que el cuadrimomentum era igual a esto. O sea, la energía está relacionada por esto, el momentum por esto, ¿cierto? O sea, si quieren verlo de aquí, de esas expresiones, de este por acá. Este por aquí, ¿no? Ahí está. Entonces, ese sería de alguna forma nuestra expresión, donde vemos justamente que los componentes de nuestro cuadrimomentum es esta parte que depende de alguna forma de la energía, ¿cierto? Y esta parte que depende pues de esas velocidades. ¿Y por qué estoy haciendo todo ese recorderis? Pues porque no es en vano, que a ese señor tensor, que aparece ya en las ecuaciones de campo de Einstein, se llame tensor energía
momento, ¿cierto? Tensor energía momento. Entonces, por alguna razón, pues yo tengo que definir y hacer este recorderis de la energía y del momento, porque este tensor va a estar relacionado con esas cantidades. ¿Listo? Se llama tensor energía momento. Listo. Entonces dejo hasta ahí. Vamos a seguir avanzando, igual apenas para que lo vayan procesando. Y si quieren, pues sí, ya que no le alcanzamos a ver hoy. Entonces, si quieren, les dejo la inquietud, me hizo Fabián, para que si quieren investiguen, indaguen y acerca de ver ustedes que entonces qué proponen. Si finalmente sí cumple esto o no cumple esto. O sea, si esta densidad de carga cumple también las ecuaciones de, 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 de las transformaciones de Lorentz, si hay un factor gamma por ahí, o no, o se mantiene inalterable. O sea que lo mida O, sea que lo mida O primado, la carga va a ser la misma. ¿Vale? Entonces los dejo ahí como inquietud para que lo investiguen. Me comentan la próxima clase. Y en la próxima clase, de igual forma, no les voy a responder aún, pues porque lo que quiero es que justamente las matemáticas lo deduzcan, ¿vale? Pero bueno, pero igual quiero que me den las respuestas. Entonces sí les solicito que para la próxima entonces echen por ahí una revisadita, que indaguen, que me digan a ver qué proponen, qué teoría loca proponen y me digan entonces si vale o no vale, si no. Listo. Y con eso entonces vamos viendo. Listo chicos, entonces no sé si no hay preguntas. Y entonces pues nos veríamos entonces el siguiente fin de semana. ¿Listo? Que estén bien, cuídense mucho. Eh, listo. Vale chicos, se cuidan, que les vaya bien. Juiciosos. Chao maestro Eddie. Chao Ricardo, que estés bien. Chao Susana, que estés muy bien.